¿Cómo se adquiere y se procesa la imagen de ecografía? Se adquiere a través de la sonda acústica, ¿cierto? O del transductor. Esta tiene dentro de él una lente, que es lo que nosotros podemos observar como la parte más externa de un cabezal de ultrasonido. Y después que la lente lee esa información, esta pasa por una capa de apantallamiento y por estos cristales que generan este efecto piezoeléctrico. A eso es lo que se denomina el transductor. Esa imagen se amortigua, se procesa y finalmente viaja por el cable, ¿cierto?, hacia el software del equipo de ultrasonografía o de ecografía para que se dibuje una imagen según la interpretación que se hizo acá. De tal manera que es muy importante considerar entonces que dentro del cabezal de ultrasonido está básicamente todo el cerebro que procesa la información para posteriormente ser postprocesada en un software, en el que sería la computadora del ecógrafo. Existen diferentes tipos de sonda a su vez. No todas las sondas sirven para todo. Por ejemplo, la sonda convexa es una sonda que permite visibilizar principalmente estructuras profundas. Trabaja con frecuencias bajas, entre 2,5 y 5 MHz. Pero por lo mismo tiene una capacidad de penetración mayor y tiene una huella, ¿cierto?, o esa lente acústica más grande. A su vez, las sondas lineales son las más utilizadas en ecografía musculoesquelética para poder observar el aparato locomotor. Estas tienen un rango de frecuencia mucho mayor, es decir, van desde los 4 hasta los 18 MHz aproximadamente, por lo tanto, tienen un nivel de versatilidad mayor para poder evaluar estructuras tanto superficiales como más profundas. También tienen una huella grande y tienen una mejor resolución de imagen que las convexas. Sirven para evaluar tejido vascular, para evaluar tejido musculoesquelético y también pleural. Sin embargo, la sonda más indicada para poder evaluar muchas veces el pulmón, también el corazón, por ejemplo, son estas sondas sectoriales, que tienen visibilización a baja frecuencia, tienen una mayor penetración de las ondas de sonido para poder evaluar estructuras profundas como el corazón, el pulmón, la pleura o algunos órganos que están dentro de la parrilla costal. ¿Y por qué digo dentro de la parrilla costal? Porque justamente tiene una huella pequeña, lo que permite poder visibilizar entre medio de los espacios intercostales. Por eso se denomina sectorial. Y por último, ya les había mostrado antes la sonda Hockey Stick. Esta permite visibilizar estructuras principalmente superficiales y tiene una huella pequeña. Ideal para valorar, por ejemplo, tejidos como tendones de la mano, tendones del pie, o incluso ligamentos a nivel del tobillo, en donde hay mucho relieve de las estructuras del contorno y por lo tanto la huella pequeña permite visibilizar muy bien todo, por ejemplo, el espesor del ligamento, no así una lineal que tiene una huella mayor. ¿Cómo se adquiere y procesa esta imagen? Les decía que es muy importante considerar, ¿cierto?, la frecuencia. ¿Por qué la frecuencia? Porque en el fondo, a mayor frecuencia, vamos a tener una visibilización más óptima en lo superficial, ¿ok? Sin embargo, al revés, a menor frecuencia vamos a poder visibilizar estructuras profundas, es decir, existe mayor penetración con menor frecuencia y por lo tanto visibilización de estructuras más profundas. Por lo general, ¿cierto?, nuestras sondas lineales se mueven entre los 6 y 14 MHz, por lo tanto nos permite evaluar de muy buena manera tejidos superficiales y o profundos. Otra cosa importante es aprender un poco de lo que es la fotonología, ¿cierto? O cómo se optimizan ciertas características del ecógrafo para poder visibilizar de mejor manera la imagen. Y dentro de ello, las más importantes son la frecuencia, el foco, la ganancia y la profundidad. Y por último, el Doppler color o PDI. Para poder modificar la profundidad, por lo general los ecógrafos tienen una perilla que se señala como DIP. En esta yo puedo visibilizar, ¿cierto? Si quiero evaluar estructuras más profundas, puedo aumentar esa profundidad. A su vez, si quiero evaluar estructuras más superficiales, puedo disminuir esa profundidad. Por ejemplo, aquí estamos evaluando un músculo en la cadera y por lo tanto utilizo una profundidad alta. En este caso, la D de DIP está marcada en la pantalla como 7. Estamos a 7 centímetros de profundidad. Sin embargo, si quiero evaluar una estructura más superficial, quizás me está sobrando bastante imagen hacia abajo y por lo tanto puedo optimizar
ese parámetro en particular, reduciendo la profundidad, ¿cierto? Y quedando, por ejemplo, a 2 centímetros, que es lo que indica aquí a la derecha de la pantalla. La frecuencia sabemos que tiene que ver con la capacidad de visibilizar mejor estructuras superficiales y o profundas, de tal manera que a una misma profundidad podemos manipular la frecuencia, ¿ya? No van de la mano, pero sí se acompañan bastante. De tal manera entonces que si yo quiero visibilizar una estructura superficial, debo escoger, como hablábamos anteriormente, mayores frecuencias, frecuencias altas, sobre los 10, 12 MHz. La frecuencia alta, como ustedes pueden ver, va a tener una capacidad de penetración, si se fijan acá en la imagen, más baja, ¿cierto? Y por lo tanto me va a servir para evaluar estructuras superficiales. No así, si escojo una frecuencia más baja, ¿cierto? Una longitud de onda mayor y un periodo, ¿cierto?, más alto, o sea, por lo tanto, tener una longitud de onda menor y un periodo mayor, eso me va a permitir entonces llegar a estructuras más profundas y por lo tanto debiese yo también aumentar la profundidad del ecógrafo. Aquí pueden observar también en esta fórmula que a mayor frecuencia tenemos menor profundidad y a menor frecuencia tenemos mayor profundidad. Como les decía anteriormente, el foco debe situarse sobre la zona de interés. Simplemente lo que hace el foco es como optimizar la imagen en la zona de interés a evaluar. De tal manera que si la estructura que yo quiero evaluar está superficial, pongo una frecuencia alta, voy a utilizar una profundidad más baja, ¿cierto? Voy a aumentar esa profundidad, reducir esa profundidad. Y en tercer lugar, voy a utilizar un foco en la parte superficial, en los primeros 2 centímetros de profundidad. Si a su vez quiero evaluar estructuras más profundas, voy a seleccionar un foco más abajo, por ejemplo a los 3 centímetros, voy a seleccionar una mayor profundidad, voy a aumentar esa profundidad y la frecuencia la voy a reducir, ¿sí? De tal manera que siempre la frecuencia va a ser inversamente proporcional a la profundidad. Por último, la ganancia es un botón que nos permite mejorar la amplitud del eco y por lo tanto nos puede otorgar una imagen más o menos brillante. Esta ganancia se puede optimizar desde una perilla que tenemos aquí en estos equipos, en donde tiene un botón automático o a su vez girarla para aumentar la ganancia o girarla a la izquierda si quiero reducir esa ganancia. Y también tiene una curva de ganancias más sectoriales, ¿sí? En donde yo puedo aumentar la ganancia en la parte más profunda o más superficial de manera manual. Aquí hay una misma imagen de una corredera bicipital, en donde podemos observar una imagen con poca ganancia, una imagen quizás más correcta con una ganancia adecuada y una imagen con un exceso de ganancia que se ve muy hiperecogénica. La imagen correcta, por supuesto, sería la del centro, en donde puedo visibilizar muy bien la estructura del bíceps, tendón del bíceps, la cortical del hueso y la musculatura del deltoides. Muy bien. Y lo otro que tenemos que conocer tiene que ver con los modos ecográficos. Existen diferentes modos de uso en la ecografía. Como les dije al principio de la clase, el modo B es el más utilizado en ecografía musculoesquelética. Nos dibuja una imagen en esta escala de 256 grises. Sin embargo, el modo Doppler nos permite conocer flujo y cómo se comporta ese flujo, por ejemplo, en una inflamación o en una neovascularización o simplemente en el flujo sanguíneo arterial y venoso. De tal manera que nos va a permitir sacar más información o obtener más información del estadio de alguna lesión en particular de algún paciente. El modo A se utiliza en oftalmología principalmente y el modo M se utiliza también para poder conocer cómo se comportan las curvas en movimiento. Se está utilizando para evaluar ciertas contracciones musculares y también mucho en pleuropulmonar para ver cómo se comporta la movilidad del diafragma y de la pleura. El modo Doppler, como les dije anteriormente, permite evaluar este flujo y tenemos dos que son los más utilizados en ecografía musculoesquelética. El flujo color, que se denomina en las pantallas como CF, y el Power Doppler Image, que es el PDI. Estos permiten detectar anomalías vasculares que constituyen en sí mismas una patología o a su vez reflejan un estado patológico, ¿cierto? Y el Doppler se define como el cambio de frecuencias de una onda de sonido como resultado del movimiento de la fuente emisora. La frecuencia, por ejemplo, del automóvil de un automóvil de Fórmula 1 podría ser un ejemplo más clarificante.
Cuando el automóvil se está acercando hacia nosotros, ¿cierto?, aumenta la frecuencia. Y cuando este automóvil ya pasó por enfrente de nosotros y se va alejando, esta frecuencia va disminuyendo. Así es como lo podemos también ver con un ejemplo de ambulancia, de tal manera que cuando aumenta la frecuencia, esto se va a ver más de color rojizo. Cuando disminuye la frecuencia, esto se va a ver más de color azulino y verdoso. De tal manera que podemos entender con esto cómo se comportan los flujos venosos y arteriales, y para eso existe una especialidad que son muchas veces los cardiólogos que hacen valoraciones también vasculares periféricas, ¿ya? Nosotros quizás debemos comprender que podemos conocer, que ahí podemos ver cómo se comportan distintos flujos en este caso de fluidos o de líquidos.